Hola amigos, bienvenidos a su canal informativo. Hoy en este video vamos a hablar sobre cómo encontrar los códigos del Kahoot, ya que mucha gente me escribe preguntando por estos códigos. Les mostraré la forma de buscar los códigos de dos maneras, una en el celular y otra directamente en un computador. Bueno, buscamos el video, en este caso vamos a buscar los del Kahoot. Buscamos en el video y en la descripción del video ahí dejé los códigos, pero también hay un link el cual les dejé para que puedan ingresar directamente a la página principal de Tigo y puedan encontrar los códigos más ampliamente, ya que YouTube no permite ingresar mucha información en la descripción. Entonces ingresamos al link que nos queda en la parte de abajo después de los códigos que yo les dejé, para que se nos redireccione directamente a la página principal de Tigo, donde podremos ver más códigos aún. Bueno, espero que si están haciendo esto paso a paso tomen nota. Ya estando en la página principal de Tigo, vamos a revisar que de nuevo encontramos una forma de cómo configurar este control y seguidamente encontramos los códigos principales, son de las marcas más utilizadas y los códigos que generalmente vas a usar. Por eso recuerda siempre tener todo a la mano, los códigos, y haber visto el video bien para saber cómo configurar antes de empezar a configurar tu control. En la parte de abajo vemos que hay un documento PDF, un link para un PDF, lo abrimos y aquí nos muestra el manual directo del control. Como podemos ver, nos vuelve a mostrar una breve explicación de cómo configurar este control. Más abajo podemos encontrar varios listados de los códigos. Estos están organizados de manera alfabética, de la A a la Z. Una cosa que les recomiendo, muchas personas dicen que sus televisores no los encuentran en estos listados. Y es verídico, ya que no todos los televisores están incluidos. ¿Por qué? Porque muchas marcas son marcas propias de diseñadores desconocidos, pero esto quiere decir que elementos que ellos tienen no son creados por ellos. Por eso muchos van a ver que algunas marcas, que aunque son desconocidas, sus tarjetas de video son de marcas reconocidas. Es el caso de, por ejemplo, el Challenger, que es un televisor que, aunque es muy reconocido porque es una marca muy reconocida, este maneja tarjetas video de otras empresas. Por eso le sirven algunos códigos como los del LG, Sony y de otras marcas. Les voy a ir bajando el listado de códigos de manera lenta para que puedan ver si están revisando y mirando si encuentran su código. Lo ideal es que lo hagan directamente desde su dispositivo, entren a la página y puedan tener el archivo para que puedan mover sus televisores cuando lo requieran. Si aún no te has inscrito a este canal, no esperes más, suscríbete y danos un fuerte like, que esto nos ayuda para que YouTube le pueda mostrar a más personas nuestro contenido y así más personas puedan llegar a la solución de sus problemas de red de telecomunicaciones. Como podemos observar, son muchos los códigos que hay para cada marca. Y en general estos listados incluyen a demasiados televisores. Generalmente los televisores que no están incluidos son marcas que son demasiado recientes y que estas marcas no son tan reconocidas a nivel internacional, ya que como esos controles son chinos, solo incluyen en sus listados las marcas reconocidas por la Mintic, ya que esta es la empresa reguladora de todas las tecnologías de telecomunicaciones del mundo. Bueno amigo, otro consejo con respecto a este control. Este control ya tiene dos versiones, pero no cambian en lo absoluto en su forma física. Bueno, van a ver una cosa, cuando ingresen los códigos, algo que me escribió en los comentarios, es que les parpadea el LED y que después no le funciona, y es porque es verdad.
Uno de los errores que él muestra es que el código fue mal ingresado, porque a veces las teclas son muy sensibles, o porque se equivocan de código y él parpadea repetitivamente, que está diciendo que ese código no sirve. Y así tú termines los pasos, no te va a funcionar. Recuerda, él debe solamente parpadear una vez, que quiere decir que está guardando el número del código que tú le estás ingresando. También les comento que algo que les puede ayudar a no quedarse con el control defectuoso es notar que si el LED de la letra que debe parpadear, la luz es muy tenue, muy bajita, eso quiere decir que el control como tal puede tener un corto. Este control se va a dañar rápido. O también algo que pasa muy seguido es que se come la batería en menos de una semana. Y tú le cambias y cambias batería y no te sigue funcionando. Estos controles, digo, te los cambia y generalmente no tienen ningún costo, ya que es un defecto como tal del control. Bueno amigos, si es la primera vez que entras a este canal, aquí abajo en la descripción te dejo de nuevo los códigos y también los links para los otros videos donde podrás ver cómo configurar los diferentes controles de las empresas de telecomunicación. Otro consejo que les doy es recuerden marcar sus controles para que eviten trocarlos y así de esa manera tengan que estar configurándolos constantemente. Aquí les dejo el video de cómo se configura este control, pero recuerden que en el canal lo encuentran mucho más completo. Procedemos a configurar el control. Para configurar necesitamos la tecla TV presionada al mismo tiempo con la tecla OK. Ambas se deben presionar al mismo tiempo hasta que el botón de TV se ponga de color rojo. Luego ingresamos el código, le damos OK y nuestro control queda listo para usarse. Procedemos a ensayar. Primero presionamos volumen hacia arriba, volumen hacia abajo. Validamos que prenda el televisor, que lo apague. Y ya está listo nuestro control. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir nuestras novedades. Y si te gustó este video, regálanos un like. Muchas gracias.